En una mañana fría de febrero de 1963, en la ciudad de Brooklyn, Nueva York, nació Michael Jeffrey Jordan. El lugar donde comenzó su historia no ofrecía ninguna señal de grandeza ni de destino excepcional. Eran calles comunes, edificios de ladrillo marcados por el desgaste del tiempo y una vida urbana que avanzaba con un ritmo constante, casi indiferente. Personas que caminaban apuradas, trabajos que se repetían día tras día, y una ciudad que nunca parecía detenerse. En ese entorno denso y cotidiano, sin promesas visibles ni expectativas extraordinarias, comenzó una vida que todavía no tenía forma ni dirección definida. Poco tiempo después, la familia Jordan tomó la decisión de mudarse al sur de Estados Unidos. Buscaban un entorno más estable, más tranquilo, donde el crecimiento pudiera darse sin sobresaltos. El destino fue Wilmington, en Carolina del Norte. El contraste con Brooklyn fue profundo y silencioso. Allí, el ritmo de los días era más lento, las calles menos transitadas y el ambiente general transmitía una sensación de continuidad y calma. El tiempo parecía avanzar sin urgencias. Las mañanas comenzaban temprano, pero sin prisa. Las tardes se extendían bajo un sol constante y las noches llegaban envueltas en un silencio amplio, casi protector, que invitaba al descanso. Michael creció en un hogar donde el trabajo diario era una presencia constante y natural. Su padre, James Jordan, era un hombre reservado y disciplinado, que enseñaba más a través de sus acciones que de sus palabras. Cada jornada comenzaba temprano y terminaba con la sensación de haber cumplido con lo necesario. No había espacio para excusas ni para atajos. La constancia no se discutía, se practicaba. Su madre, Dolores, sostenía el orden del hogar con una firmeza serena, organizando la vida familiar con reglas claras y expectativas simples. En esa casa, el esfuerzo no se celebraba con grandes gestos, se asumía como parte de la vida cotidiana. La infancia de Michael transcurrió de manera tranquila y previsible. Compartía gran parte de su tiempo con sus hermanos, entre juegos sencillos, discusiones pasajeras y aprendizajes que surgían de la convivencia diaria. Asistía a la escuela con regularidad, cumplía con sus responsabilidades y se adaptaba a la rutina sin sobresalir de manera evidente. No era señalado como un niño excepcional ni destacaba por encima del resto. Su presencia se mezclaba con la de otros niños del vecindario, aprendiendo a observar, a escuchar y a encontrar su lugar dentro del grupo. El deporte estaba presente desde temprano, pero no como una obsesión, ni como un camino claramente definido. Michael practicaba béisbol, fútbol americano y básquetbol, con la misma naturalidad con la que otros niños corrían por la calle. Pasaba largas horas lanzando pelotas, corriendo de un lado a otro, cayendo y levantándose sin dramatismo. No existía un objetivo claro ni un plan a largo plazo. Era simplemente una forma de ocupar el tiempo, de explorar el movimiento y de conocer los límites del propio cuerpo en un entorno libre de presión. Con el paso de los años, el básquetbol comenzó a aparecer con mayor frecuencia en su rutina diaria. Las canchas eran modestas, muchas veces improvisadas, con superficies irregulares y tableros marcados por el uso constante. Michael lanzaba al aro una y otra vez, en silencio, a veces solo, a veces acompañado por otros niños del barrio. No había público, ni aplausos, ni expectativas externas, solo el sonido repetido del balón al rebotar contra el suelo y al rozar el aro, marcando un ritmo constante que acompañaba el paso de las tardes y el cansancio lento del cuerpo. En el ámbito escolar, su desempeño era correcto, sin llamar la atención de manera especial. Michael era competitivo, pero esa competitividad se manifestaba hacia adentro. Cuando algo no salía como esperaba, la frustración aparecía de forma silenciosa. No se expresaba con enojo visible ni con palabras duras. Se transformaba en insistencia. Volvía al mismo ejercicio, al mismo lanzamiento, al mismo recorrido, repitiéndolo una y otra vez hasta notar una mejora mínima, casi imperceptible, pero suficiente para continuar.
Los días se sucedían con una regularidad tranquila. Mañanas de escuela, tardes de juego, noches silenciosas. No había conciencia de estar construyendo algo importante. Todo parecía parte de una vida común, sostenida por hábitos simples y rutinas repetidas. Sin embargo, en esa repetición silenciosa comenzaba a formarse una relación profunda con el esfuerzo, con la paciencia y con la idea de que el progreso no siempre es inmediato ni visible. Aquellos primeros años no estuvieron definidos por grandes triunfos ni por derrotas memorables. Fueron años de formación lenta, de aprendizaje gradual y de constancia cotidiana. La vida de Michael Jordan, antes de cualquier reconocimiento, fue una sucesión de días tranquilos, alejados del ruido y de las expectativas externas. En esa normalidad profunda, sostenida por el trabajo silencioso y la repetición paciente, comenzó a tomar forma una historia que todavía no sabía que sería observada por el mundo. La adolescencia de Michael Jordan transcurrió en Wilmington con una continuidad serena, marcada por rutinas que se repetían día tras día. El paso del tiempo se sentía en el crecimiento del cuerpo, en la voz que cambiaba lentamente y en la manera en que el mundo comenzaba a exigir respuestas más claras. La escuela secundaria introdujo nuevas responsabilidades y nuevas comparaciones. Los entrenamientos se volvieron más estructurados, los horarios más estrictos y las expectativas, aunque todavía moderadas, empezaron a tomar forma. Durante esos años, el básquetbol dejó de ser solo un juego ocasional y comenzó a ocupar un espacio más definido. Michael entrenaba con mayor regularidad, observando a sus compañeros, comparando movimientos, midiendo distancias. No siempre era el más alto ni el más fuerte. Su cuerpo todavía estaba en proceso de desarrollo, y eso se hacía evidente en la cancha. Hubo momentos de frustración, silenciosos y persistentes, cuando las oportunidades parecían llegar antes para otros. Esos momentos no se expresaban en palabras, se acumulaban en una determinación tranquila que encontraba salida en la repetición constante. Uno de los episodios más recordados de esa etapa fue quedar fuera del equipo principal en sus primeros intentos serios. No fue un hecho ruidoso ni traumático, pero sí significativo. Michael volvió a casa con la sensación de haber quedado a un costado, con la certeza de que todavía no era suficiente. Esa experiencia no generó rechazo ni abandono. Generó tiempo. Tiempo para entrenar más, para ajustar movimientos, para fortalecer el cuerpo y, sobre todo, para aprender a esperar. Las tardes se alargaban en entrenamientos solitarios, en lanzamientos repetidos hasta que la luz comenzaba a caer. El sonido del balón seguía siendo el mismo, constante, casi hipnótico. No había discursos motivacionales ni promesas futuras, solo el hábito, la paciencia y una idea simple: mejorar un poco cada día. Con el tiempo, el cuerpo respondió. La coordinación se volvió más precisa, los movimientos más fluidos y la confianza comenzó a aparecer, sin alardes. Al finalizar la secundaria, las opciones comenzaron a abrirse. Las universidades observaban con atención, evaluando no solo el talento, sino la disciplina y la proyección. Michael eligió la Universidad de Carolina del Norte, un entorno que combinaba tradición, exigencia y una estructura clara. El cambio implicó un nuevo comienzo, nuevos compañeros, nuevos entrenadores, nuevas reglas. La vida universitaria traía consigo una mezcla de independencia y responsabilidad que exigía equilibrio. En Carolina del Norte, el básquetbol se volvió más metódico. Los entrenamientos eran largos, precisos, pensados al detalle. Cada movimiento tenía un propósito, cada repetición una razón. Michael se adaptó a ese ritmo con naturalidad. Observaba, escuchaba y ejecutaba. Aprendió a leer el juego con mayor profundidad, a entender los tiempos y a reconocer la importancia del trabajo colectivo. No todo era velocidad ni explosión. Había estrategia, espera y control.
Uno de los momentos decisivos de esta etapa llegó en un contexto de máxima exigencia. En un partido clave del torneo universitario, Michael asumió una responsabilidad que superaba su edad y su experiencia. El lanzamiento decisivo no fue producto del impulso, sino de la repetición previa. El balón salió de sus manos con una trayectoria limpia, resultado de cientos de intentos anteriores. Ese instante no cambió su personalidad ni su forma de ver el juego, pero confirmó algo que ya estaba en construcción: la capacidad de responder con calma cuando el entorno se volvía exigente. La vida universitaria no se limitaba a los partidos importantes. Había viajes largos, noches en residencias compartidas, estudios, descansos breves y entrenamientos al amanecer. Michael aprendió a administrar el cansancio, a escuchar al cuerpo y a mantener la concentración en medio de la rutina. Cada día se parecía al anterior, pero cada uno dejaba una marca mínima, casi imperceptible en su formación. Con el paso del tiempo, su nombre comenzó a circular con mayor frecuencia, no como una promesa exagerada, sino como una presencia confiable. Alguien constante, disciplinado, capaz de sostener su rendimiento sin altibajos dramáticos. Esa reputación se construyó sin ruido, partido a partido, entrenamiento tras entrenamiento. La universidad no fue un escenario de gloria permanente, sino un espacio de consolidación lenta. Al acercarse el final de su etapa universitaria, la idea del salto al profesionalismo comenzó a aparecer con mayor claridad, no como una urgencia, sino como una consecuencia natural del recorrido. Michael no parecía apresurado. Su forma de avanzar seguía siendo la misma, paso a paso, sin discursos grandilocuentes, confiando en el proceso más que en la expectativa. La etapa de formación estaba llegando a su fin, y con ella se abría un nuevo horizonte que todavía se presentaba en silencio. La transición de la universidad al profesionalismo no fue inmediata ni ruidosa. Fue más bien un cambio gradual en el entorno, una modificación en el ritmo y en las exigencias que rodeaban cada jornada. En 1984, Michael Jordan fue seleccionado en el draft de la NBA por los Chicago Bulls. La noticia se integró a su vida sin estridencias. No hubo celebraciones desmedidas ni gestos de triunfo anticipado. Era un paso más, importante, pero asumido con la misma calma que había caracterizado su recorrido hasta ese momento. Chicago se presentó como una ciudad distinta a todo lo que había conocido. Más grande, más intensa, marcada por inviernos largos y una energía constante que se sentía incluso en el silencio. El equipo que lo recibía no era protagonista de la liga. Los Bulls atravesaban una etapa de reconstrucción, con un pasado discreto y expectativas moderadas. Para Michael, ese contexto no representaba una carga, sino un espacio donde adaptarse y observar antes de intentar imponer algo propio. Los primeros entrenamientos revelaron de inmediato la diferencia entre el básquetbol universitario y la NBA. El ritmo era más rápido, los cuerpos más fuertes, las decisiones más exigentes. Cada error tenía consecuencias inmediatas. Michael se movía con atención, midiendo tiempos, ajustando distancias, entendiendo que el talento por sí solo no era suficiente. Había que aprender a convivir con la presión constante, con la mirada atenta de entrenadores, compañeros y público. Su debut profesional llegó sin gestos teatrales. Entró a la cancha y comenzó a jugar. Sus movimientos eran fluidos, directos, fruto de años de repetición. El cuerpo respondía con naturalidad, pero la mente seguía en proceso de adaptación. Cada partido ofrecía una lección distinta. Algunas noches terminaban con buenas actuaciones, otras con errores que quedaban flotando en el silencio del vestuario. Michael no reaccionaba con frustración visible. Observaba, recordaba y volvía a intentar. Con el correr de los partidos, su presencia comenzó a notarse, no solo por los puntos, sino por la intensidad constante. Corría, defendía, atacaba sin pausas largas. El público de Chicago empezó a reconocer esa energía sostenida, ese esfuerzo que no dependía del resultado inmediato. La ciudad, exigente y observadora, respondía con atención creciente, aunque todavía distante, como esperando confirmaciones. La temporada avanzaba con regularidad. Viajes largos, hoteles silenciosos, entrenamientos repetidos. Las noches antes de los partidos se llenaban de rutinas simples: repasos mentales, descanso controlado, preparación silenciosa.
Michael se acostumbró a esa vida itinerante, donde los días se parecían unos a otros y el cuerpo debía responder incluso cuando el cansancio se acumulaba. No había espacio para la improvisación excesiva. Cada jornada exigía presencia completa. A pesar de su impacto individual, los Bulls seguían enfrentando dificultades colectivas. Las derrotas eran frecuentes frente a equipos consolidados, y las limitaciones del plantel se hacían evidentes. Michael asumía su rol sin discursos. Jugaba, competía y regresaba al vestuario con la misma expresión concentrada. El éxito personal no parecía suficiente. Había una sensación persistente de que algo faltaba, de que el esfuerzo todavía no encontraba un cauce completo. Las primeras series de playoffs trajeron una nueva dimensión de exigencia. Enfrentamientos físicos, defensas más duras, márgenes de error mínimos. Michael se encontró frente a rivales experimentados, acostumbrados a controlar los tiempos del juego. Cada posesión era una prueba de paciencia y resistencia. En esas instancias, su rendimiento se elevaba, no como una explosión emocional, sino como una respuesta natural al contexto. El cuerpo hacía lo que había aprendido a hacer. Sin embargo, las eliminaciones llegaban. Temporada tras temporada, el límite parecía aparecer en el mismo punto. Chicago no lograba avanzar más allá de ciertos obstáculos. La narrativa externa comenzaba a construirse. Comparaciones, análisis, expectativas crecientes. Michael escuchaba poco. Su atención seguía puesta en el trabajo diario, en la repetición constante, en la mejora silenciosa. Fuera de la cancha, la exposición aumentaba. Entrevistas, compromisos, apariciones públicas. Michael mantenía una distancia prudente. No buscaba convertirse en una figura mediática. Cumplía, respondía con corrección y regresaba a su rutina. El centro de su vida seguía siendo el entrenamiento, el juego, el proceso interno que no necesitaba testigos. Los primeros años en la NBA no fueron una historia de triunfo inmediato. Fueron una etapa de adaptación, de aprendizaje continuo y de confrontación con los propios límites. Chicago se convirtió en un escenario de prueba, una ciudad que observaba en silencio mientras un jugador joven construía, sin apuro, una base sólida. La historia todavía estaba lejos de su punto más alto, pero el camino ya estaba trazado, avanzando con la misma constancia tranquila que había definido cada etapa anterior. Con el paso de las temporadas, la rutina en Chicago comenzó a adquirir una forma más definida. Los días se organizaban en torno a entrenamientos exigentes, viajes constantes y partidos que se sucedían sin grandes pausas. Michael Jordan ya no era una novedad en la liga. Su nombre aparecía con regularidad en análisis y comentarios, pero ese reconocimiento no se traducía todavía en resultados colectivos. El talento individual era evidente, pero el camino hacia algo más profundo seguía siendo incierto. Las rivalidades comenzaron a instalarse de manera natural. No eran solo enfrentamientos entre equipos, sino choques de estilos, de ritmos y de experiencias acumuladas. Chicago se encontraba una y otra vez frente a franquicias consolidadas, acostumbradas a controlar los momentos decisivos. Esos partidos tenían un tono distinto. El ambiente era más denso, las defensas más físicas y las decisiones más difíciles. Cada encuentro dejaba una marca, visible o no, en el cuerpo y en la mente. Michael asumía esos desafíos con una intensidad constante. Jugaba cada posesión con la misma atención, sin distinguir demasiado entre una noche común y un enfrentamiento clave. Sin embargo, los límites aparecían. Por más esfuerzo que pusiera, el resultado final no siempre acompañaba. Las eliminaciones en playoffs se repetían, y con ellas una sensación persistente de estar cerca, pero no lo suficiente. No había gestos de resignación, solo una aceptación silenciosa de la realidad. En esos años, el juego se volvió más físico. Las defensas rivales buscaban frenar a Michael mediante el contacto constante, empujones, golpes sutiles y una presión permanente. El cuerpo respondía, pero también acumulaba desgaste. Cada caída, cada choque, se sumaba a una memoria corporal que aprendía a resistir. No había quejas públicas ni declaraciones altisonantes. El ajuste se daba en el entrenamiento, en la preparación previa,
en el fortalecimiento gradual. Las noches después de los partidos solían ser tranquilas, incluso cuando la derrota había sido dura. Hoteles silenciosos, habitaciones en penumbra, pensamientos que se ordenaban lentamente. Michael repasaba jugadas, decisiones, movimientos que podían haber sido distintos. No buscaba culpables externos. El análisis era interno, casi íntimo, y se transformaba en nuevas repeticiones al día siguiente. El entorno mediático comenzaba a construir relatos más complejos. Se hablaba de límites, de comparaciones inevitables, de preguntas sin respuesta inmediata. Michael escuchaba esos comentarios como un ruido lejano. No los ignoraba por completo, pero tampoco permitía que definieran su ritmo. Su forma de avanzar seguía siendo la misma: trabajo diario, atención al detalle y una confianza gradual en el proceso. Dentro del equipo, las dinámicas también evolucionaban. Nuevos jugadores llegaban, otros se iban. Los roles se ajustaban. Michael aprendía a liderar sin discursos largos, a marcar el camino con el ejemplo repetido. Su presencia en la cancha se volvía un punto de referencia estable. No imponía, sostenía. Esa constancia comenzaba a generar una respuesta distinta en sus compañeros, aunque el resultado colectivo todavía tardara en aparecer. Cada temporada dejaba una enseñanza diferente. No siempre evidente, no siempre inmediata. A veces el aprendizaje surgía de una serie perdida, de un partido que se escapaba en los últimos minutos, de una decisión tomada bajo presión. Esos momentos no se convertían en escenas dramáticas, se integraban al recorrido como capas superpuestas, construyendo una experiencia cada vez más sólida. El tiempo avanzaba sin prisa. Michael no parecía apresurado por llegar a un punto específico. Su enfoque estaba puesto en el presente inmediato, en la repetición constante, en la mejora mínima pero sostenida. Las derrotas no interrumpían el camino, lo hacían más lento, más consciente, pero no lo desviaban. Chicago seguía siendo un escenario de contraste, una ciudad exigente, observadora, que comenzaba a percibir algo distinto en su jugador principal. No era solo talento, era persistencia. Era la capacidad de volver una y otra vez, incluso cuando el resultado no acompañaba. Esa cualidad, silenciosa y constante, empezaba a construir una base que todavía no se veía reflejada en trofeos, pero que ya estaba profundamente arraigada. La etapa de las rivalidades y los límites no fue un paréntesis, sino una parte esencial del recorrido. Fue un tiempo de aprendizaje silencioso, de resistencia sostenida y de preparación interna. La historia aún no había alcanzado su punto de mayor reconocimiento, pero el terreno estaba siendo trabajado con paciencia, listo para sostener lo que vendría después. A comienzos de la década de 1990, algo comenzó a cambiar de manera casi imperceptible en el entorno de los Chicago Bulls. No fue un giro abrupto ni un momento claramente identificable. Fue más bien una acumulación de ajustes silenciosos, de decisiones tomadas con paciencia y de aprendizajes que finalmente empezaban a encontrar un cauce común. Michael Jordan ya no era solo un jugador destacado. Era el eje alrededor del cual el equipo comenzaba a organizarse con mayor coherencia. La llegada de nuevas piezas y la maduración de las existentes transformaron lentamente la dinámica colectiva. El juego dejó de depender únicamente de la capacidad individual y comenzó a estructurarse en torno a un sistema más equilibrado. Los entrenamientos se volvieron más precisos, más exigentes, y el entendimiento entre los jugadores creció con la repetición diaria. Michael asumía su rol con naturalidad, sin modificar su forma esencial de trabajar. Seguía entrenando con la misma intensidad, cuidando los detalles, respetando la rutina. La temporada de 1990-1991 marcó un punto de inflexión. Chicago avanzó con una solidez distinta, superando obstáculos que antes parecían inamovibles. Los enfrentamientos contra rivales históricos adquirieron otro tono. Ya no eran solo pruebas de resistencia, sino escenarios donde el equipo mostraba una confianza serena. Michael jugaba con una claridad notable, leyendo el juego con paciencia, eligiendo los momentos adecuados para atacar y para ceder protagonismo cuando era necesario. Las finales de la NBA llegaron como una consecuencia lógica de ese proceso. El ambiente era intenso, pero no caótico. Había una sensación de preparación profunda.
de haber recorrido el camino necesario para estar allí. Michael se movía en la cancha con una calma visible, como si cada situación ya hubiera sido ensayada innumerables veces. El primer campeonato no se celebró con euforia desmedida. Fue recibido con una mezcla de alivio y confirmación. No era un final, era un comienzo. Con el primer título llegó una transformación silenciosa. La presión externa aumentó, pero el enfoque interno se mantuvo estable. La pregunta ya no era si Chicago podía ganar, sino si podía sostener ese nivel. Michael entendió que el desafío ahora era distinto. Ganar una vez era difícil. Repetirlo exigía una atención aún mayor al detalle, una disciplina constante y una capacidad de adaptación permanente. Las siguientes temporadas confirmaron esa comprensión. El segundo campeonato llegó en 1992, acompañado por un desgaste físico y mental evidente. Los viajes se acumulaban, los cuerpos sentían el peso de las exigencias y las expectativas externas crecían sin pausa. Michael gestionaba ese contexto con una rutina cada vez más cuidadosa. Descanso controlado, entrenamientos precisos, concentración sostenida. No había lugar para la improvisación excesiva. El tercer campeonato, en 1993, cerró el primer tricampeonato de los Bulls. Fue una etapa de dominio, pero también de agotamiento. Cada partido exigía el máximo. Cada serie era una prueba de resistencia. Michael sostenía su rendimiento con una mezcla de experiencia, control emocional y una comprensión profunda del juego. Ya no se trataba solo de velocidad o salto, se trataba de lectura, de anticipación, de saber cuándo actuar y cuándo esperar. Fuera de la cancha, la exposición alcanzó niveles inéditos. Michael Jordan se había convertido en una figura global. Su imagen circulaba más allá del deporte, atravesando fronteras culturales y geográficas. A pesar de eso, su vida cotidiana seguía marcada por la rutina. Hoteles silenciosos, entrenamientos tempranos, noches breves. El contraste entre la figura pública y el proceso interno era evidente, pero cuidadosamente administrado. El final de esa etapa llegó acompañado por un cansancio profundo. El tricampeonato había consolidado a Michael como una figura central en la historia del básquetbol, pero también había cerrado un ciclo emocional intenso. La presión acumulada, las pérdidas personales y el desgaste constante comenzaron a pesar de una manera distinta. El cuerpo seguía respondiendo con precisión, pero la mente empezaba a pedir algo distinto. El éxito, alcanzado de forma plena, no traía calma inmediata, traía preguntas. En el verano de 1993, una tragedia personal marcó un punto de inflexión. La muerte de su padre, James Jordan, dejó un vacío difícil de describir. La figura que había sido guía silenciosa, ejemplo constante y apoyo firme, ya no estaba. El impacto fue profundo, aunque expresado con la misma reserva que había caracterizado a Michael desde siempre. No hubo declaraciones extensas ni explicaciones públicas detalladas. Hubo, en cambio, una retirada gradual hacia el silencio. En octubre de ese mismo año, Michael Jordan anunció su retiro del básquetbol profesional. La noticia recorrió el mundo con sorpresa, pero para él fue presentada como una decisión reflexiva, tomada con calma. No se habló de cansancio físico ni de falta de motivación deportiva. Se habló de pérdida de sentido y de la necesidad de cambiar el entorno. El básquetbol, que había sido durante años el eje de su vida, quedaba en pausa. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro que hubiera experimentado. Las mañanas ya no estaban marcadas por entrenamientos intensos, ni las noches por partidos exigentes. El tiempo se reorganizó. Michael buscó refugio en una promesa hecha a su padre años atrás: intentar una carrera en el béisbol profesional. No como un gesto simbólico, sino como una experiencia real, asumida con seriedad y respeto por la disciplina. El paso al béisbol implicó comenzar casi desde cero. Nuevos movimientos, nuevas reglas, un ritmo completamente distinto. Michael se incorporó a la organización de los Chicago White Sox y comenzó a jugar en ligas menores. Las canchas eran más pequeñas, el público reducido, la atención mediática mucho menor. Para alguien acostumbrado a los escenarios más grandes, ese entorno ofrecía una forma distinta de anonimato.
Los resultados no fueron inmediatos ni extraordinarios. El béisbol exigía una precisión diferente, una paciencia particular. Michael entrenaba con dedicación, aceptando errores y limitaciones sin resistencia visible. No buscaba comparaciones ni privilegios. Viajaba en autobús, compartía vestuarios modestos y enfrentaba la frustración de un deporte donde el fracaso es frecuente incluso para los mejores. Cada jornada era una lección de humildad y adaptación. Las noches, en esa etapa, tenían un tono distinto, más silenciosas, menos cargadas de expectativa. El cansancio era otro, más mental que físico. Michael pasaba tiempo solo, reflexionando, recordando y procesando la pérdida reciente. El béisbol no reemplazaba al básquetbol, pero ofrecía una distancia necesaria, un espacio donde el pasado no exigía respuestas inmediatas. A pesar del compromiso, algo comenzaba a hacerse evidente con el paso de los meses. El cuerpo de Michael, entrenado durante años para un deporte específico, respondía de manera distinta. La coordinación, la velocidad de reacción, el instinto competitivo seguían allí, pero no encontraban el mismo cauce. No había frustración abierta, solo una comprensión gradual de que ese camino tenía límites claros. Mientras tanto, la NBA seguía su curso. Los Bulls, sin su figura central, atravesaban una etapa de transición. El equipo competía, pero la ausencia se sentía. Michael observaba a la distancia, sin intervenir. No había anuncios ni promesas, solo silencio. Ese silencio, lejos de ser vacío, estaba cargado de reflexión. Con el tiempo, el deseo de regresar comenzó a aparecer de manera tenue, no como una urgencia, sino como una idea persistente que se instalaba lentamente. El básquetbol seguía siendo parte de su identidad, incluso cuando no estaba presente en su rutina diaria. Los entrenamientos informales reaparecieron, primero como ejercicios aislados, luego con mayor regularidad. El cuerpo recordaba, la memoria muscular respondía con naturalidad. En marzo de 1995, Michael Jordan anunció su regreso a la NBA con una frase breve y directa. No hubo explicaciones largas ni justificaciones. El mensaje fue simple. Volvía a jugar. El retorno no prometía resultados inmediatos. Era, ante todo, un reencuentro con una parte esencial de su vida. El retiro y la etapa en el béisbol no fueron un paréntesis menor. Fueron un tiempo de pausa profunda, de reconstrucción interna y de redefinición personal. Michael Jordan regresaría al básquetbol cambiado, con una perspectiva distinta, más consciente de los límites del cuerpo y del valor del tiempo. Lo que vendría después no sería una repetición del pasado, sino una nueva etapa, marcada por la experiencia y por un silencio aprendido. El regreso de Michael Jordan a la NBA no tuvo el tono de una celebración estruendosa. Fue más bien un reingreso sobrio, casi introspectivo, a un entorno que había cambiado mientras él estaba ausente. La liga era más física, los equipos habían ajustado sus estrategias y los Chicago Bulls ya no eran exactamente los mismos. Sin embargo, algo esencial permanecía intacto: la relación entre el cuerpo, la mente y el juego. Esa conexión reapareció con una naturalidad sorprendente, como si hubiera estado en pausa, esperando el momento adecuado para activarse nuevamente. Los primeros partidos tras el regreso mostraron a un jugador en proceso de ajuste. No había urgencia ni ansiedad visible. Michael observaba, medía, escuchaba. El ritmo competitivo se iba recuperando de manera gradual, sin forzar respuestas inmediatas. Cada partido sumaba información. Cada entrenamiento afinaba detalles. El cuerpo, ahora más consciente de sus propios límites, respondía con una eficiencia distinta, menos explosiva, pero más precisa. La temporada 1995-1996 marcó el inicio de una etapa extraordinaria. Los Bulls alcanzaron un nivel de cohesión poco común. El sistema de juego funcionaba con una sincronía silenciosa, donde cada rol estaba claramente definido. Michael, en el centro de esa estructura, lideraba con una presencia serena. No necesitaba imponerse con palabras. Su forma de entrenar, de competir y de sostener el esfuerzo marcaba el tono general del equipo.
Ese año, Chicago logró una de las mejores marcas de la historia de la liga. Los partidos se sucedían con una regularidad firme, casi metódica. No había excesos emocionales. Cada victoria era asumida como parte del proceso, cada dificultad como un ajuste necesario. Michael jugaba con una claridad notable, administrando sus energías, eligiendo los momentos clave para intervenir y confiando en el funcionamiento colectivo. Las finales de 1996 cerraron ese recorrido con un campeonato que tuvo un significado especial. No fue solo un título más, fue una confirmación de que el regreso no había sido un gesto simbólico, sino una reconstrucción completa. Michael sostuvo ese logro con una mezcla de alivio y concentración. La celebración fue contenida, atravesada por recuerdos y por la conciencia del camino recorrido. Los años siguientes mantuvieron esa misma línea. El segundo campeonato consecutivo llegó en 1997, en un contexto de exigencia creciente. El desgaste físico se hacía sentir, pero la experiencia compensaba cada limitación. Michael ajustaba su juego, confiaba más en la lectura que en la fuerza, en la anticipación más que en la reacción. Cada partido era una negociación constante con el cansancio, resuelta a través de la atención plena y el control emocional. La tercera temporada de esta etapa, en 1998, tuvo un tono distinto. Se percibía como un cierre inminente. El equipo atravesaba tensiones internas, cambios anunciados y una sensación general de final de ciclo. Michael asumió ese contexto con una serenidad notable. Cada partido se jugaba como si fuera el último, pero sin dramatismo. El foco estaba en ejecutar, en cumplir con el trabajo diario, en sostener la estructura hasta el final. Las finales de ese año se desarrollaron en un clima denso, cargado de expectativa. Cada movimiento parecía observado con mayor atención. Michael respondió con una actuación marcada por la precisión y el control. No hubo gestos exagerados ni expresiones teatrales. Hubo decisiones tomadas en silencio, acciones ejecutadas con exactitud y una comprensión profunda del momento histórico que se estaba viviendo. El último partido de esa serie quedó grabado como una síntesis de su recorrido, no por la espectacularidad, sino por la claridad. Un movimiento conocido, repetido miles de veces a lo largo de su vida, ejecutado en el instante justo. El balón siguió una trayectoria limpia, casi inevitable. El tiempo pareció detenerse brevemente antes de continuar su curso. No hubo celebración inmediata, solo una quietud cargada de significado. Con ese campeonato, el segundo tricampeonato de los Bulls quedó completo. Era el cierre de una era irrepetible. Michael Jordan se retiró nuevamente, esta vez con una conciencia más clara del final. No había promesas ni regresos implícitos. Había una aceptación tranquila del paso del tiempo y del ciclo cumplido. El segundo tricampeonato no fue una repetición del primero. Fue una versión más madura, más contenida y profundamente reflexiva. Michael Jordan había aprendido a ganar de otra manera, con menos urgencia, con más control, con una comprensión amplia de lo que implica sostener la excelencia durante años. Esa etapa final no solo consolidó su lugar en la historia del deporte, sino que ofreció una imagen distinta del éxito. Una imagen serena, silenciosa y profundamente humana. Cuando la etapa competitiva de Michael Jordan llegó a su fin definitivo, el silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No se trataba de una pausa ni de una transición hacia algo nuevo dentro del juego. Era un silencio más amplio, más estable, marcado por la certeza de que el ciclo había concluido. El cuerpo, que durante décadas había respondido a la exigencia constante, comenzaba a acomodarse a otro ritmo. La mente, acostumbrada a la preparación diaria y al análisis permanente, aprendía lentamente a descansar. El retiro no significó una desaparición inmediata del espacio público. La figura de Michael Jordan ya había trascendido el ámbito del deporte. Su imagen estaba profundamente integrada en la cultura popular, en la memoria colectiva y en la forma en que se entendía la excelencia competitiva. Sin embargo, su presencia se volvió más distante, menos cotidiana. Aparecía de manera puntual, medida, sin buscar protagonismo continuo. Esa distancia parecía coherente con toda su trayectoria. Aparecer cuando era necesario, retirarse cuando el momento lo pedía. Con el paso de los años, su legado comenzó a ser observado con una perspectiva más amplia.
Ya no se trataba solo de estadísticas, campeonatos o momentos decisivos. Se hablaba de influencia, de cómo su forma de entrenar, de competir y de sostener la exigencia había redefinido estándares. Generaciones enteras de jugadores crecieron observando grabaciones, imitando movimientos, incorporando hábitos que habían sido construidos en silencio a lo largo de décadas de trabajo constante. Michael Jordan se convirtió en un punto de referencia inevitable, no como un modelo inalcanzable, sino como una medida. Su nombre aparecía en comparaciones, en debates, en intentos de comprender qué significa realmente dominar una disciplina durante tanto tiempo. Sin embargo, más allá del análisis externo, su impacto más profundo estaba en lo invisible, en la idea de que el talento necesita estructura, que la constancia supera a la urgencia y que el progreso real suele ser silencioso. Fuera de la cancha, su vida se reorganizó de manera gradual. Nuevas responsabilidades, proyectos empresariales y decisiones estratégicas ocuparon su tiempo. El enfoque seguía siendo metódico, reflexivo, atento al detalle. No había impulsos desmedidos ni movimientos apresurados. Cada paso parecía responder a la misma lógica que había guiado su carrera deportiva: observar, evaluar y actuar con precisión. El paso del tiempo suavizó la intensidad de los recuerdos más exigentes. Las noches previas a partidos decisivos, los viajes interminables, el cansancio acumulado, comenzaron a integrarse en una narrativa más amplia, menos cargada de tensión. Lo que quedaba no era el esfuerzo extremo, sino la sensación de haber recorrido un camino completo, con todas sus etapas, sin atajos evidentes. En entrevistas posteriores, Michael hablaba poco y elegía con cuidado sus palabras. No buscaba construir un relato heroico. Sus reflexiones solían ser simples, centradas en el trabajo, en la disciplina y en la importancia del compromiso personal. Esa coherencia entre discurso y recorrido reforzaba la imagen de alguien que nunca se desvió de su método esencial, incluso cuando el contexto cambiaba. La figura de Michael Jordan también comenzó a adquirir una dimensión casi atemporal. Para quienes lo vieron jugar, representaba recuerdos concretos, momentos específicos, emociones vividas. Para quienes llegaron después, era una referencia histórica, una presencia constante en relatos, imágenes y análisis. En ambos casos, el impacto se mantenía. No dependía del momento, sino de la solidez del legado construido. Con los años, el ruido alrededor de su nombre se fue transformando en algo más estable, más profundo. Ya no era la expectativa del próximo partido, ni la tensión de una final. Era la contemplación de una trayectoria completa, observada con distancia y respeto. El tiempo, lejos de diluir su importancia, la ordenaba. Al final, la historia de Michael Jordan no se sostiene únicamente en los títulos ni en los momentos decisivos. Se sostiene en la repetición diaria, en la paciencia acumulada y en la capacidad de atravesar distintas etapas sin perder la esencia. Desde los primeros días en canchas silenciosas hasta las noches más observadas del deporte mundial, el recorrido mantuvo una línea clara, constante, casi silenciosa. Cuando todo se aquieta y el tiempo avanza sin urgencia, queda esa imagen final, la de alguien que entendió que la grandeza no siempre se anuncia, que muchas veces se construye lejos del ruido, sostenida por hábitos simples y una disciplina profunda. Así, la vida de Michael Jordan permanece, no como un eco estridente del pasado, sino como una presencia serena, instalada en la memoria, avanzando con calma junto al paso del tiempo.